Muy bien. Pues vamos a leer en Segunda de Reyes y vamos a leer sobre el hallazgo del libro de la ley. Vamos a centrarnos en el capítulo 22, pero para entrar un poco en contexto, vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer algunos versículos así insertados, porque si lo leemos todo, ¿verdad? El pastor me ha dicho que solo tengo 3 horas de predicación, así que vamos a intentar de resumir un poco. ¿No era eso? Sí, ¿no? Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 y 2, tenéis todas vuestras Biblias abiertas por ahí, ¿verdad? Todos habéis salido de casa con vuestras Biblias en la mano, ¿verdad? Amén. A ver, vamos a repetirlo otra vez para que quede mejor porque están grabándonos, ¿verdad? Yo digo, habéis salido todos con vuestras Biblias, ¿verdad? Y vosotros decís, amén. ¿Habéis salido todos con vuestras Biblias? Ahora, muy bien. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Señor. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Hepsiba, pero hizo este Manasés, que reinó 55 años, que ya reinó bastante, hizo lo malo ante los ojos de Dios, imitando las abominaciones de las naciones que Dios había expulsado de delante de los hijos de Israel. Vamos a empezar por ahí con Manasés, viendo este reinado de maldad que tiene Manasés. Se aleja totalmente de Dios, es un hombre malo. Si leéis la historia de Manasés veis que es malo, es perro. A ver, cuidado, para los amantes de los animales, de los perros, perro en el sentido peyorativo, ¿verdad? ¿Sabéis lo que digo? Es malo este hombre, y durante 55 años él impone esa maldad en el reino. Dice el versículo 6, fijaros, dice, además hizo pasar a su hijo por el fuego. Si vamos a Segunda de Crónicas, veréis que está en plural y dice a sus hijos, pero da igual, uno o varios. Y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Dios para provocarlo a ira. Este hombre mató a sus hijos. Este tío era malo, Manasés, 55 años siendo malo. ¿Tú te imaginas esto? ¿Quién tiene hijos aquí? Muchos, ¿verdad? Imagínate entregar a tu hijo, lo entregaban a Moloch. ¿Recordáis, no? A Moloch, la estatua esta de hierro fundida donde colocaban fuego allí, lo ponían al rojo vivo y colocaban allí en las manos de Moloch a los niños y los sacrificaban a los demonios, a Satanás mismo. Tienes que ser muy malo para hacer esto, para entregar a tu hijo de esta manera. La verdad es que poco hemos variado también, ¿verdad? En nuestra sociedad. Hoy por hoy sigue haciéndose lo mismo, ¿no? Y hay gente que mata a sus hijos en el vientre. Los aborta, ¿no? Seguimos igual. Seguimos. Nuestra sociedad, este mundo, sigue sacrificando a sus hijos. Creo que la estadística estaba el año pasado en 43 millones de niños de abortos, muertos, asesinados por sus propios padres, porque ellos piensan que tienen el derecho de hacerlo, de que esos niños son suyos, le pertenecen a ellos y tienen el derecho de poder matarlos, ¿verdad? Maldad, es una maldad realmente tremenda. Y Manasés es un hombre malo, y durante 55 años, en Segunda de Crónicas, vemos que al final él se humilla delante de Dios. Cuando las cosas le vienen mal y el rey de Babilonia lo apresa y tal, entonces se humilla delante de Dios, ¿verdad? Bueno, también es lo que suele ocurrir. Mientras que va todo bien, la gente ni se acuerda de Dios para nada. Solo cuando empieza a apretar un poco la cosa es cuando la gente empieza a buscar a Dios. Y este Manasés parece que al final lo hizo, pero durante esos 55 años él creó un reinado de terror, de miedo, de maldad. Manasés, en el versículo 16, derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. No solo él mató a sus propios hijos,
sino que además mató a muchísimos inocentes y llenó de sangre Jerusalén. O sea, esto es para ponernos un poco en el contexto, en la situación, ¿verdad?, en la que estamos hoy del hallazgo del libro de la ley. Una situación realmente mala. Yo estaba pensando estos días en lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿verdad? Por cierto, ¿hay alguien voluntario para irse de misionero a Afganistán? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, pero mira, para que te pongas un poco en la situación, ¿vale? Para que nos podamos contextualizar con lo que estaba ocurriendo allí en aquel momento durante estos 55 años. Imagínate Afganistán, mujeres. Imaginaros metida dentro de un burka de eso, algo realmente horrible. Sabéis que yo viajo mucho al norte de África y aunque Marruecos es un país moderado, tiene también influencia y algunas veces te encuentras por la calle con mujeres con burkas, incluso las he visto en la playa bañándose con burkas. ¿Imagináis esto? Y luego cuando salen del agua se ponen a secarse con el burka en medio de la arena. Una esclavitud terrible, ¿verdad? Un régimen de opresión terrible, de maldad a las mujeres y a los hombres, porque yo creo que en Afganistán también hay muchos hombres buenos, lo que pasa es que no chillan tanto como los malos, que es lo que suele ocurrir. Pero para ponernos en un contexto hoy en día de lo que sería tal vez aquella situación en el reinado de Manasés. Manasés, después de los 55 años de reinado, muere y lo hereda su hijo Amón. Amón, estamos en el versículo 20, lo sucedió a su muerte. Reinó por 2 años y Amón hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo había hecho Manasés, su padre. 2 años duró en el reinado. Duró lo mismo que una saliva en una plancha. Duró nada. Y ahí le cortaron el cuello y lo mataron. Pero fíjate que este Amón, que el nombre también se las trae, Amón hizo lo mismo que vio hacer a su papaito. Amón con 24 años muere, con 22 entra en el reinado. Toda su vida había visto lo que su papá Manasés había hecho. Y Manasés había hecho lo malo, había hecho cosas horrorosas. Había matado a sus propios hermanos, a los hermanos de Amón. Y esto lo había visto el niño. Y el niño cuando llega al reinado, ¿qué hace? Pues lo mismo que hace el papá. Y ahí nos podíamos quedar, ¿verdad? Teníamos ahí una predicación, ¿verdad?, para hablar del testimonio de nosotros, papás, con nuestros hijos. Porque los hijos van a repetir lo que ven a hacer a sus padres, ¿no es cierto? Si fumas, pues tu hijo te va a ver de fumar. Yo empecé fumando así. Yo me fumaba hasta 3 paquetes de tabaco al día. Cuando empecé a escupir sangre, ya clamé a Dios, que fue cuando empecé a conocerlo con 23 años, y el Señor me quitó de una manera tremenda. Pero yo empecé a fumar de pequeño, le quitaba los cigarros a mi papá, porque mi papá fumaba. Y como mi papá fumaba, yo veía que mi papá fumaba, y si mi papá era el mejor, pues mi papá, claro, ¿no? ¿Quién va a ser mejor que papá? Bueno, hasta la adolescencia, que ya te lo planteas, pero tu papá es el mejor, es tu héroe, ¿no? Y entonces tú ves que tu papá está haciendo algo y si papá lo está haciendo no puede hacer nada malo. Entonces si papá fuma, fumar es bueno, pues yo quiero fumar también. Si papá dice palabras groseras, ¿el niño qué va a hacer? Decir palabras groseras, ¿verdad? En el templo no. Aquí en el templo nadie dice una palabra grosera, ¿verdad que no? Yo no he escuchado nunca en la línea, en el templo de la línea, ni en ningún templo decir una palabra grosera. Nunca. Porque este sitio es sagrado, ¿verdad? Pero cuando salimos de aquí, yo no sé aquí, pastor, pero en la línea tengo algunos que cuando van en el coche y se le cruza a alguien y se ha saltado el stop, sacan la cabeza por la ventanilla y le dicen: caballero, se ha saltado usted el stop. Tenga cuidado, por favor. ¿No? Claro, a ver, en el templo no, en el templo nadie habla mal. Nunca he escuchado una palabra fea, pero ¿y si en la casa hablan mal? ¿Qué van a hacer los niños?
Sobre todo cuando te invitan a una casa. Ay, pastor, venga a merendar con nosotros, por favor. Y te dice el niño, ay, pastor, que me gusta que venga a merendar a casa, porque mis papás se hablan muy bien entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Repetir lo mismo que sus padres. Y Amón hace lo mismo que vio hacer a Manasés. Y hace lo malo. Vuelve a hacer lo malo, pero dura 2 años. Pero hay, mirad, 57 años de maldad. 57 años ininterrumpidos, ¿verdad? De maldad, de hacer lo malo, de entregar a sus propios hijos, de matarlos. Ese es el contexto en el que estamos. Y ahí entramos en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Y ahí vamos con nuestro protagonista, nuestro héroe del día, ¿verdad? Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Con 8 años este niño empieza a reinar. El papá había muerto con 24, probablemente hubo un tiempo de regencia intermedia. Y mirad, esto pudo parecer, fue una tragedia, ¿verdad? Quedarte huérfano, con 8 años empieza a reinar, no sé con qué edad se quedaría huérfano, con 4, o con 3, o con 2 años se quedaría huérfano. Una verdadera tragedia, ¿no? Los que habéis perdido a vuestros padres. Mi papá perdió a su papá cuando tenía 1 año en la guerra civil y se crió toda la vida sin padre. Una verdadera tragedia. Y para Jedida, la madre de Josías, pues otra tragedia, se queda huérfana. Pierde a su marido y se queda huérfana. En principio, una verdadera tragedia. Pero vemos la mano de Dios detrás de todo esto, ¿verdad? A mí me gustaría resaltar en esta mañana a Jedida. Solo hay un poco. Jedida, mujer, viuda, madre de Josías. Esta mujer es una heroína. Esta mujer es fantástica, ¿no? Bueno, yo creo. No dice nada la palabra de Dios, pero yo quiero interpretar, me gustaría interpretar, y sé que a vosotras también, que Jedida es la que pone a Josías en los caminos del Señor. Porque con 8 años, él entra ya como rey y tendría los asesores de su padre Amón, los consejeros de Amón y los consejeros del abuelete de Manasés, ¿no? Poco habría cambiado ahí. Y ahora Jedida, esta mujer, yo entiendo, quiero imaginarme que es una mujer valiente de su tiempo. O sea, si nos podíamos poner en el contexto de Afganistán, imagínate una mujer de aquel tiempo, estamos hablando de hace 2600 años. Una mujer hace 2600 años, ya podéis imaginar la situación cuál era, ¿no? Y esta mujer pone a su hijo en los caminos del Señor. Aquello que había sido y era una tragedia inicial, hace que se convierta en una bendición realmente extraordinaria. Y yo creo que esta mujer, Jedida, tiene mucha importancia en la vida de Josías. A los 8 años de su reinado, o sea, con 16 años ya en plena adolescencia y las hormonas disparatadas, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Fíjate, al Dios de David, su padre. No a su padre Amón, sino a su padre David. Y a los 12 años, ya con 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Este hombre con 16 años empieza a buscar a Dios. Mira, qué ejemplo para los jóvenes, para nuestros jóvenes con 16 años. Yo creo que era la influencia de la madre, no me cabe otra, ¿no? Con 16 años está buscando a Dios, con 20 años empieza una reforma realmente tremenda. Empieza a destruir todos los lugares esos altos, a destruir las imágenes
Y mira qué cosa interesante, dice, fueron, estamos en el versículo 3 y 4, dice, fueron derribados en su presencia los altares de Baal. O sea, este hombre está presente allí mientras se están destruyendo todos estos altares. Él quiere certificar que realmente aquello está siendo destruido. Él está llevando una reforma realmente extraordinaria en su momento. Algo realmente fantástico, ¿verdad? Josías levanta ofrendas para reparar la casa de Dios, que se encontraba llena de grietas y en un estado lamentable. Todos conocéis la historia y si no después podéis leerla, ¿verdad? Tenéis para leerla toda, que es bastante interesante. La casa se encontraba llena de grietas en un estado lamentable. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. Josías no solo hace una reforma para eliminar todos esos lugares altos y quitar a todas las imágenes de acera, todos estos muñecos, ¿verdad? Y bueno, igual, seguimos hoy también igual, ¿no? Yo aquí, no sé, allí en Andalucía, imaginaros la cantidad de imágenes y de historias, muñecos de escayola a los que la gente se arrodillan y le piden cosas. Yo no sé lo que pensará Dios, bueno, sí sabemos lo que piensa Dios, pero imagínate, ¿no? Arrodillarte delante de un trozo de escayola para pedirle cosas, ¿no? Te coges un botijo y te pones delante del botijo y le dices: botijo, por favor, atiende mis peticiones. De locos, ¿no? Bueno, pues Josías hace una reforma y quita todo esto, pero no solo hace esto, sino que además empieza la reconstrucción del templo, porque el templo en estos 57 años había quedado totalmente abandonado. Estaba mal. Entonces empieza a buscar dinero, a poner dinero para restaurar las grietas del templo, envía carpinteros, envía albañiles, y ahí empieza la restauración. Y en medio de esa restauración, el sumo sacerdote Hilcías le dice al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. El tío había encontrado el libro de la ley. ¿Te imaginas? Era el sumo sacerdote y había encontrado el libro. Y yo, pero ¿dónde estaba el libro? Pero tú eres el sumo sacerdote, ¿dónde estaba el libro? ¿Qué pasa? ¿Que se te había perdido el libro de la ley? Si 57 años estuvieron esta gente reinando, el sumo sacerdote, ¿qué edad tenía? Había llevado toda su vida de sumo sacerdote sin el libro de la ley. Y llega y dice que lo ha encontrado, que hemos encontrado. Pero ¿cuándo se perdió? ¿Cuándo se perdió el libro de la ley? ¿No os disteis cuenta? Nadie reparó. No tenemos el libro de la ley. Bueno, vamos a contar otra cosa, vamos a contar otra historia, ¿verdad? Mira, parece broma, ¿sí? Pero es lo que ocurre ahora también. Ahora sigue ocurriendo lo mismo. Ahora el libro de la ley, a lo mejor no es uno, a lo mejor tengo 14 versiones diferentes puestas en la estantería de mi casa. No, pastor, yo tengo todas las versiones del mundo. Tengo hasta la del oso, tengo no sé qué, no sé cuánto. Y en mi iPhone, en mi móvil, en mi smartphone de última generación, lo tengo hasta en tagalo, tengo la Biblia. Lo tengo en mi iPad, lo tengo de todas las maneras. Bueno, ¿y la lees? Porque es lo que se trata, ¿verdad? Porque si no, sí tienes allí el libro de la ley, pero es como si estuviera perdido. Entonces la gente, ¿qué hace la gente? Bueno, alguna gente, vosotros no, ¿verdad que no? Vosotros ninguno. Estoy hablando de la línea, hermanos de la línea, no veáis este vídeo. Entonces, estoy hablando de la línea. Hay algunos que dejan el libro de la ley allí perdido, ¿verdad? Está allí perdido durante toda la semana y vienen el domingo a escuchar lo que el pastor tiene que decir y ya con eso me voy calentito para mi casa y aguanto una semana, ¿verdad? Se ha perdido también el libro de la ley en algunos casos. Y el sumo sacerdote, ¿de qué predicaba? ¿De qué hablaba este tío? Si se le había perdido el libro de la ley y no lo había encontrado, no sé de qué estaría hablando. La cuestión es que lo encuentran el libro de la ley y se la llevan a Josías. Le llevan el libro de la ley a Josías, nuestro héroe, el héroe de esta mañana, Josías. Y Josías, mirad, dice el versículo 11 del capítulo 22, cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es lo que dice la palabra de Dios. Rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque probablemente estaban haciendo las cosas un poco mal, ¿verdad? Y mira que este hombre
Hemos dicho que con 16 años empieza a buscar a Dios. Con 20 años empieza a tirar todas las imágenes y empieza a hacer unas reformas realmente tremendas, ¿verdad? Pero cuando le llevan el libro de la ley y la ley delante de él, entonces rasga sus vestiduras porque es probable de que estuvieran haciendo cosas que realmente no estaban bien. A mí me ocurrió, ya os digo que yo me empecé a conocer al Señor con 21 años. Con 21 años vi a la rubia más bonita del mundo entero. Eso sí lo podéis poner a la línea. A 21 años la rubia más bonita del mundo entero, ¿verdad? Y empecé a noviar con ella, y cuando empecé a hablar con ella, ella me habló de un tal Jesús. Yo era un poco sinvergüenza, la verdad es que mis intenciones no eran las mejores. Y ella me habló de un tal Jesús. Y yo le dije, mira, yo no quiero saber nada ni de cura, ni de iglesia, ni de nada que se le parezca. Y ella me contestó, yo tampoco. Entonces, ¿de qué me está hablando? Te estoy hablando de un Jesús que quiere tener una relación personal íntima contigo. Ahí me pilló un poco. Y como la rubia me gustaba mucho, me casé con ella, pues, claro, me empecé a leer la Biblia. Me empiezo a leer la Biblia, pues con eso, 21, 22 años, empiezo a leerme la Biblia y yo venía de una tradición católica, como muchos, y las cosas que me habían enseñado en el catolicismo no tenían absolutamente nada que ver con lo que decía el libro de la ley. Cuando yo empiezo a leer el libro de la ley y llego a los 10 mandamientos, la Iglesia Católica no enseñan, sabéis que no enseñan los 10 mandamientos, enseñan otra cosa, que es el catecismo, pero no los 10 mandamientos. Cuando yo leo en los 10 mandamientos, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te arrodillarás delante de ella, ni te inclinarás, porque yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de esclavitud de Egipto. ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que fue algo parecido a lo que le pasó a Josías, que lee el libro de la ley y entonces dice, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo no es lo que dice Dios. Y es que si tú no tienes la palabra de Dios, si tú has perdido el libro de la ley, o si el libro de la ley está allí en la estantería, ¿verdad? Y de allí de la estantería no se mueve, tú no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y si no sabes lo que Dios quiere para tu vida y no sabes lo que a Dios le parece que está bien y lo que a Dios le parece que está mal, entonces es que has perdido la brújula. No sabes cuál es el norte, y es exactamente lo que hoy está ocurriendo en nuestra sociedad. Que la gente ha perdido el norte, no saben cómo comportarse, no saben tratar a los hijos, no saben educar a los hijos porque no saben, realmente ellos no saben qué hacer. ¿No habéis visto esto cuando y el niño empieza a patalear y tal, y la mamá le dice, o el papá le dice, niño, como te porte mal, llamo al policía? ¿Habéis visto esto alguna vez? Que llamo al policía. ¿Por qué? Porque los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos. Y no tienen autoridad porque no saben qué hacer. Tienen que llamar a un tercero para que le diga. Había un programa antes, ¿no? De un hermano o un hermano mayor que iba a la casa y le enseñaba a los padres cómo tenían que actuar. ¡Lee la Biblia, hombre! Lee la Biblia y mira lo que Dios quiere para tu vida y para tu familia. Y ahí tendrás una brújula. Saca la Biblia de la estantería, quítale el polvo, ábrela y empieza a leer. Y entonces Josías rasgó sus vestidos. Y no solo rasgó sus vestidos, en el capítulo 23, versículo 3, dice, después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Dios, comprometiéndose a que seguirían a Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando Josías le llevan el libro de la ley, aquel hombre rasga sus vestiduras porque se da cuenta de que lo que está haciendo él y el pueblo no está correcto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí reúne a todo el pueblo, y todo el pueblo puestos allí como un solo hombre. Entonces hacen un pacto con Dios y deciden de mantenerse en los caminos del Señor. Señor, ahora conocemos tu palabra y ahora yo me comprometo a seguir tus estatutos, tus mandamientos. ¿Y cómo lo vais a hacer? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Yo me voy a comprometer contigo, Señor, porque además yo sé que todo lo que
tú quieres para mí es lo mejor. Amén. Otra vez, amén. Claro que sí, porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. Entonces es una tontería, es una locura no seguir, no comprometerte con el Señor. Y todos allí se comprometen, todos al unísono se comprometen en realizar este pacto. Bueno, esto es una historia de hace 2600 años. Y a lo mejor estás ahí sentado en el banco y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no? Josías, Manasés y el otro y el de la moto, ¿no? Que tiene 2600 años la historia que ha venido este hombre a contarnos esta mañana. ¿Qué tendrá que ver eso conmigo en esta mañana? Bueno, al menos a mí, yo voy a compartiros lo que el Señor me ha hablado a mí a través de este texto. No sé si a vosotros también puede valeros, pero a mí lo que el Señor me ha hablado es que Josías fue un reformador de su época. Un reformador que lo que hace es que abre la palabra de Dios y lleva a cabo una reforma realmente extraordinaria. Una reforma como la que se llevó en 1517, ¿verdad? La reforma del protestantismo, ¿verdad? Con Lutero ahí a la cabeza. ¿Recordáis qué fue lo que hizo Lutero? Lutero, que era un fraile católico, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Lutero? El tío va y se lee la Biblia. Esto también es de broma, se lee la Biblia. Se lee la Biblia y cuando se lee la Biblia, bueno, esto es resumido un poco, ¿no? Pero se lee la Biblia y cuando se lee la Biblia dice, esto no puede ser. Lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y allí se va a la iglesia aquella, recordáis, coloca allí las tesis, las famosas tesis en la puerta de la catedral, que aquello era como el Facebook, ¿verdad? Lo coloca allí las tesis y dice, es que no lo estamos haciendo nada bien. Y se produce una revolución mundial hasta el día de hoy, ¿verdad? Se produce una revolución en el mundo, algo realmente extraordinario, porque un hombre decide leerse la Biblia, y el tío era profesor de seminario, que también se las trae, ¿vale? Pero la revolución se lleva a cabo porque la palabra de Dios empieza a ponerse en práctica. Y ahí miles de personas van para el continente americano, para el nuevo continente americano. Se produce una revolución en América, de América para el mundo entero, ¿verdad? Algo realmente extraordinario. Nosotros probablemente estamos aquí porque somos una iglesia misionera que ha sido colocada aquí por misioneros que dieron su vida. En la línea nos pasa algo parecido. La línea también, bueno, somos más jovencitos que vosotros en cuanto a tiempo, ¿verdad? La línea tiene 121 años. Y mira qué interesante, mira interesante esto. Cuando en la ciudad de La Línea, evidentemente no había obra evangélica, llega un pastor de Sevilla, el hombre se llama Antonio Mayorga, y llega con su mujer Natividad y con su hija Natividad también, y empiezan a trabajar en la ciudad de La Línea, abriendo 2 escuelas. Estamos hablando del año 1900. Y crea una escuela en una zona de pescadores llamada La Tunara y otra en el centro con 120 niños. ¿Con la intención de qué? De escolarizarlos, en aquella época, lógicamente, de escolarizarlos, pero la reforma protestante, sobre todo, lo que quería conseguir con la educación es que la gente pudiera aprender a leer la Biblia, ¿verdad? Y se produce una transformación en la ciudad de La Línea y en todas las ciudades del mundo. Una reforma realmente extraordinaria. Entonces estamos hablando de eso esta mañana, o al menos a mí el Señor me habla de esto en esta mañana, de una reforma. Y ahora en nuestros tiempos, en los tiempos en los que estamos hoy, aquí estamos hoy, 5 o 6 de septiembre, ¿no? Año 2021. Yo creo que el Señor nos está llamando a cada uno de los que estamos aquí y los que nos estáis escuchando también por internet. Yo creo que el Señor nos está llamando a una reforma. Es a lo que el Señor nos está llamando, a una reforma profunda. ¿Será que ahora tenemos que reformar algo? Hombre, yo de verdad, viendo claro la reforma que se produjo en cuanto al protestantismo, ¿no? Con el catolicismo y tal, pero lo que está ocurriendo ahora en el llamado pueblo evangélico, pensáis que no necesita también una reforma? Porque yo veo por internet, no sé si lo veo vosotros, pero veo muchas cosas extrañas. Veo muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio. Veo que incluso tenemos que
posicionarnos éticamente para decir dónde estamos los cristianos, y esto vale y esto no vale, y por ahí no voy a entrar, y me da igual que me persigáis, pero no voy a hacer eso, y voy a seguir predicando el evangelio, y no voy a predicar tonterías ni pamplinas, voy a predicar la palabra de Dios. No me voy a predicar yo, voy a predicar a la palabra de Dios, lo que dice en el libro de la ley. Pero ahora vemos muchas cosas extrañas, gente cayéndose al suelo, que te va a pegar un porrazo en la cabeza y te va a hacer daño. Ah, pastor, mira, se me han puesto los vellos de punta, mira, es que el Espíritu Santo no te ha puesto los vellos de punta porque el aire acondicionado está muy fuerte. Si te quieren poner los vellos de punta, entonces ven aquí a servir, habla con el pastor y pregúntale, oye, ¿en qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo llevar alimentos? ¿Puedo ir a visitar? ¿Puedo estar con los ancianos? ¿Puedo servir? Hay gente que vienen al templo, yo no sé si lo había escuchado aquí, pero hay gente que me vienen allí y dice, pastor, vengo a llenarme. ¿Tú te has pensado que esto es un surtidor de gasolina o qué? Te voy a echar 50 eurazos de gasolina y ya vas a tener hasta el domingo que viene. Claro, como tiene el libro de la ley puesto allí en la estantería, pues entonces viene, escucha la palabra de Dios y dice, con esa me vale hasta el domingo que viene. Pero la palabra de Dios no dice que tú vayas a reunirte con los hermanos a llenarte ni nada parecido. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que somos siervos. Siervos es una palabra así un poco moderada, ¿verdad? Pero si queréis lo traducimos a esclavos. Siervos del Señor. ¿Y qué hace un siervo? Servir a su Señor. Y el Señor Jesucristo vino en calidad de... Otra vez. Y el Señor Jesucristo vino en calidad de... ¿Siervo o no? Vino en calidad de siervo. Y si yo soy un discípulo suyo, ¿tú eres un discípulo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Eres un discípulo de Jesús? Jesús ha venido en calidad de siervo. Yo veo qué es lo que hace el maestro y como discípulo yo repito lo que hace el maestro. Yo no vengo a llenarme yo y a recibir yo, pastor, yo vengo a recibir. No, tú vienes a dar, tú vienes a servir, tú vienes a predicar el evangelio. Y mira, abre la palabra de la ley. Segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. La más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nuestra palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y ahora mucha gente te viene y te dice, pastor, Dios me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Que estás pecando, ¿no? Que tienes que dejar el tabaco y que esa mujer no la... No, pastor, de eso no me ha dicho nada. Lo que me ha dicho es una palabra... Vamos a ver, que Dios te puede hablar de la manera que te dé la gana, ¿verdad? Como si te quiere enviar un ángel y hablar contigo, que no hay ningún problema en esto, pero lo que te diga tiene que coincidir con la palabra de la ley. Si no, sea anatema, un ángel que venga y diga otra palabra que no sea la palabra de Dios, sea anatema. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que nuestra sociedad, incluso evangélica, necesita una reforma. Necesita la palabra de Dios, necesita hombres y mujeres como vosotros aquí en Albacete, o enviando gente a Guinea Ecuatorial, o a Mozambique, o al norte de África, o a donde el Señor os diga, enviando gente que prediquen la palabra de Dios, personas que realmente conozcan la palabra de Dios y puedan transmitir la palabra de Dios. Y mira una cosa, predicar aquí en el templo es lo más fácil del mundo entero. Esto es lo más fácil, ¿verdad? Tú te preparas el tema, vienes aquí, lo sueltas y es lo más fácil del mundo. Lo difícil es predicar ahí fuera. Lo difícil es salir ahí fuera en el trabajo rodeado con amigos que están hablando de una cosa y de otra y de tal. Tú con tus amigos puedes hablar de cualquier cosa. Tú tienes una barbacoa con los amigos y tú puedes hablar de Messi, puedes hablar de, yo qué sé, de la cantidad de cosas que no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Cualquier cosa que tú hables estará bien. Pero tú llegas a la barbacoa, hablas con tus amigos y le dices, yo soy un hijo de Dios. Y yo, ¡ey! Que eso me han dicho que es una expresión de aquí, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es todo parado? ¿Esto qué es? No ocurre. Ahí es donde es difícil predicar el evangelio. El evangelio es difícil predicarlo ahí, pero ahí es donde tenemos que predicar. Con nuestros amigos, en el trabajo, en los jóvenes, en las universidades, en las escuelas. Ahí es donde tenemos que predicar. ¿Nos van a perseguir? Pues claro, lo otro es más fácil. Lo otro, yo voy a llenarme, yo voy a ponerme los vellos de punta, eso es lo más fácil. ¿Que me van a perseguir? Claro, y cuando que empiece a abrir la boca y diga lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Pues me van a perseguir, me van a rechazar, pues claro. ¿Pero qué hicieron con el Señor Jesucristo? ¿Qué somos nosotros sino discípulos de Él?
¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué vamos a recordar su sacrificio por cada uno de nosotros? Entonces el Señor, a mí, lo que me habla en esta mañana, en esta semana, a lo largo de toda la semana, es hombres y mujeres valientes en Albacete, en La Línea, en Barcelona, en Almería, en Águilas, no sé, a donde el Señor te haya traído. Algunos de vosotros habéis nacido aquí, en Albacete. Otros habéis venido de fuera, ¿verdad? Os ha traído el Señor desde miles de kilómetros desde fuera. ¿Pensabas que te había traído para trabajar? No. El Señor está trayendo personas aquí para predicar su evangelio. Y te ha traído de tantos kilómetros desde fuera para predicar su evangelio, para producir una reforma realmente tremenda en los corazones de las personas. Tú eres un sacerdote, ¿cierto? Bueno, hay uno que sí, hay uno que sí. ¿Eres un sacerdote, sí o no? A ver, vamos a aclarar. ¿No eres sacerdote? No, eres pueblo santo, nación escogida por Dios, real sacerdocio. ¿Eres el sacerdote de tu casa? Pues claro que sí, que eres un sacerdote escogido por Dios para llevar su palabra. Incluso me atrevería a decir que eres un profeta, porque el profeta lo que va a hacer es decir la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios lo vas a tomar en tu boca y lo vas a decir a los demás. Entonces tienes ahí una responsabilidad realmente tremenda de anunciar el evangelio en esta ciudad y donde el Señor os envíe. Así que, hermanos, os animo a que toméis este testigo de todos estos hermanos que nos han precedido antes, de tantos reformadores que han dado su vida, que han luchado, ¿verdad?, por el evangelio, para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la palabra de cada uno de nosotros. Sabéis que la religión más extendida en el mundo, hay 8.000 tipos de religiones, creo, más o menos. Pero la más extendida de todas es una que se llama A Mi Manera. ¿Habéis escuchado esta? Esto lo cantaba Frank Sinatra, ¿no? My Way o algo así, que se hizo famosísimo, A Mi Manera. Esto es muy conocida, la religión esta. Hermano, es que tú lo estás haciendo mal, sí, pero yo pienso que... No, pero a mi manera, yo lo veo a mi manera. Entonces no es a mi manera. No es a mi manera, es a la manera del Señor. Así que os invito a esto, a que juntos caminemos con la palabra del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Un placer.